conéctate con el debate de la reforma eléctrica. Resumen. Foro 15. Cambio constitucional para nuevo sistema eléctrico y su régimen transitorio. Competencia en la adquisición de energía del sector privado para abastecer el servicio público de electricidad. Pues bienvenidos a todos los que hoy están aquí. La Cámara de Diputados les agradece mucho su presencia. Saludo con afecto a mis compañeros diputados de todos los partidos. Creo que hoy va a ser una buena jornada de trabajo. No contempla necesidades específicas de diversas tecnologías o consumidores. Un ejemplo es la cogeneración. No hay la posibilidad de desarrollar proyectos de alta eficiencia energética que generen calor o vapor y electricidad de manera combinada. La propuesta tampoco abona sobre necesidades futuras de una red eléctrica inteligente, el desarrollo de microredes, almacenamiento de energía, que es lo que están haciendo los países de Europa o escandinavos, generación distribuida, acceso a redes, sistema de hidrógeno y captura de carbono, entre otras. Tenemos que revisar la propuesta de hacer o no un cambio constitucional. Yo, en representación de Canacintra, no estoy de acuerdo en que se toque la Constitución para este tema por querer dejar un legado político, porque vamos a entorpecer la llegada de inversiones futuras y las necesidades del pueblo de México. La discusión se debe enriquecer, y con esto cierro, con elementos técnicos, económicos, ambientales, jurídicos y sociales, más que políticos o ideológicos que en ocasiones se han esgrimido. Debemos de prepararnos para un futuro que requerirá soluciones eficientes para fomentar la competitividad, productividad y el bienestar de todos los mexicanos. La electricidad, como bien jurídico tutelado por derechos humanos, no puede ser tratado como un commodity, puesto que de ella dependen el desarrollo de diferentes derechos sociales que van encaminados a que el individuo pueda tener una vida digna. El porcentaje 54-46 al que hace referencia la iniciativa de reforma del presidente de la República responde a la importancia que tiene el Estado de ser el principal responsable de proteger, garantizar, promover y respetar derechos humanos. Dichas obligaciones se encuentran contenidas en el artículo 1 de nuestra Constitución, en la Carta de las Naciones Unidas, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos e incluso en la Observación General 31 adoptadas por el Comité de Derechos Humanos. La reforma constitucional publicada el 20 de diciembre del 2013 incorporó 21 artículos transitorios, los cuales dan operatividad y certeza al contenido de los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Dichos artículos, en su gran mayoría, no fueron diseñados para agotarse en la temporalidad, sino que establecieron los lineamientos fundamentales que deberá seguir la legislación secundaria a efecto de darle una implementación ordenada. La iniciativa del Ejecutivo Federal en materia energética cuenta con 9 artículos transitorios, que en lo sustancial y para efectos materiales es contraria al sentido y objeto del texto constitucional en vigor. Para este caso en particular se aprecia la ausencia de un sistema legal de transición ordenada, que haga compatible lo vigente contra lo propuesto en la iniciativa. Esto genera falta de certeza jurídica y propiciará discrecionalidad en cuanto a su aplicación. Por ello se sugiere, adelante, respetuosamente, esta soberanía realice este ejercicio de cuadratura y simetría, a fin de verificar su coherencia, su consistencia y su sentido lógico jurídico. Mientras no exista una planeación adecuada que permita tener un respaldo de generación y la generación en los puntos donde realmente se requiere, de manera ordenada, de manera consistente, de manera que pueda realmente prestar la confiabilidad y seguridad para que el suministro sea continuo, va a ser necesario tener una gran cantidad de centrales de generación disponibles que estén aportando capacidad y energía en los momentos críticos, pero es necesario que se le retribuya. Para ello se ha condenado y se ha maniatado de una u otra forma a las centrales que consumen gas natural o que consumen combustóleo, o que consumen diésel, pero son las que en un momento dado, como la emergencia que tuvimos el año pasado en febrero, son las que sacan a flote al sistema eléctrico nacional. El gas natural tiene que ser considerado como un elemento de transición, se ha comentado una y otra vez,
Y es un elemento amigable, relativamente amigable con el medio ambiente. Como podemos ver aquí en la lámina, genera un 34 o 35% menos emisiones de CO2 que el combustorio, y pues puede servir en tanto las tecnologías de almacenamiento a gran escala de baterías puedan instalarse de manera segura y a precios accesibles para la población. De nada serviría llenar de bancos de baterías en el país si esto se tendría que trasladar a la tarifa del usuario final y sería impagable. Difícilmente podemos suscribir una visión que nos lleva justo a uno de esos dos extremos. El corazón de la iniciativa instaura un monopolio de carácter constitucional a lo largo y ancho de toda la cadena de valor. Corresponderá exclusivamente a la nación el área estratégica de la electricidad, consistente en generar, conducir, transformar, distribuir, abastecer energía eléctrica. El asunto es que la teoría económica, la evidencia empírica, nos muestra es que siempre que pueda haber competencia, tenemos que luchar por ella. No hay justificación económica ni social para defender la visión de que solo un proveedor debe de participar en los eslabones de la generación y la transmisión. La mejor manera para asegurar la capacidad de generación que necesitamos, la mejor manera para llegar a la seguridad energética es diversificando la matriz de generación, alentando a la inversión, utilizando a la competencia. Y por supuesto, dando a los usuarios alternativas de servicio para que elijan la mejor opción que se adapte a sus necesidades. Cosa distinta cuando estamos frente a las redes de transmisión y distribución, que es un sector caracterizado por lo que llamamos monopolio natural y donde efectivamente no solo necesitamos un solo proveedor, sino necesitamos que el Estado intervenga y ejerza una función de rectoría para que asegure el uso eficiente y equitativo de lo que es la columna vertebral del sector eléctrico. Para hablar de la competencia, tenemos que referirnos a la Constitución reformada en el 2013. En esta reforma se dieron dos aspectos muy importantes y críticos. Una reforma perversamente y muy eficientemente desarrollada e implementada, que ha significado alrededor de 850 regulaciones que se requieren desde la propia legislación hasta manuales y resoluciones que han requerido. Lo primero fue la fragmentación de la CFE. La fragmentaron y le hicieron pedazos para poder competir con alguien en menor condición y además lo hicieron competir entre sí mismo. Y lo otro es la implementación de un supuesto mercado eléctrico mayorista. Dicen, ¿por qué cambiar la Constitución si no es importante? Estos temas se pueden negociar. Pues bien, quiero decirles que esta administración ha intentado modificaciones a la regulación que rige este modelo, sin tener el éxito esperado, debido a que el sector privado, quien es el que mayores beneficios ha tenido del modelo vigente, invariablemente se ha opuesto a dichos cambios interponiendo recursos legales, amparándose en la reforma del 2013. Si no se cambia esta reforma, no hay forma de hacer nada. Dejando sin efecto los cambios propuestos por el gobierno federal. La que sigue, por favor. ¿Qué se hizo? Se hicieron los siguientes ajustes a la regulación. La política de confiabilidad. Los certificados de energías limpias para la generación limpia de CFE, programas de desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, PRODECEN, fundamental para el sector eléctrico, actualizaciones de costo de servicio de transmisión, porteo en tecnologías convencionales, renovables, intermitentes, programa sectorial, acuerdo modificatorio del contrato legado, medidas de contención de la resolución 1094. ¿Cuál fue el resultado? Amparos, amparos y amparos. ¿Cuál sería el mecanismo de implementación de esta iniciativa, toda vez que a todas luces se prevé que exista un gran número de amparos contra esta ley? Mire, es un galimatías el aplicar esta reforma porque justamente a la entrada en vigor se cancelan todos los contratos. Habría que bajar el switch de todas las centrales privadas, incluso si atendemos a lo que se dice, incluso aquellas que tienen contratos con la propia comisión y contratos de largo plazo que se han heredado justamente, contratos legados. Lo que nos están diciendo es que no son viables, pero tristemente cuando se debate dicen esta no es expropiatoria y no se va a expropiar ni un solo tornillo. Se me hace muy grave que se quiera atentar contra un derecho. Un juicio de amparo es un juicio de garantías constitucional y cualquier persona física o moral que se sienta violentado
en sus derechos puede acudir a él. Esto no nos debe de asustar. Si hay una lógica jurídica y hay un verdadero Estado de Derecho, entonces el Estado mexicano debiera de cuidar el que no se le estén amparando. Si hay amparos y los están perdiendo es porque justamente esto no tenía ni pies ni cabeza. ¿Cómo podría inhibir la inversión este proyecto de reforma y si ustedes lo tienen realmente cuantificado? Y por otra parte, si este proyecto de reforma realmente está en contra de la competitividad de nuestro país, ¿cómo podría impactar en la competitividad de las empresas que ustedes representan? ¿Y qué impacto podría tener, digamos, en los costos de la industria? Miren, lo que se estima que se tiene invertido en el sector eléctrico por parte de privados son 44,000 millones de dólares. Esto sería lo que está, la afectación de tener la aprobación de esta iniciativa en sus términos. Y yo creo que no nos debiera extrañar que hubiera no los miles de amparos que se presentaron, sino muchos más, de aprobarse nuevamente en sus términos esta iniciativa. Se ha calculado que la electricidad nos pudiera costar un 35% más aproximadamente. Lo que aquí se apruebe tendrá un impacto directo en el bolsillo de los mexicanos. ¿Me podría decir por qué, ante la iniciativa que promovió nuestro gobierno en esta línea precisamente, la respuesta de los privados fue ampararse? Ya nos daban cuenta que van 4,250 amparos. Las últimas reformas, desde el acuerdo del SENACE, el acuerdo de CENER de confiabilidad, la reforma a la ley de la industria eléctrica, la ley de hidrocarburos, lo que ha adolecido como patrón común ha sido que es contraria a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales, pero principalmente fundado en los transitorios. Por eso han dado la razón temporal. Esto no es una razón definitiva. ¿Quién se ha beneficiado en mayor proporción del esquema actual del mercado eléctrico? ¿La población más vulnerable o el sector privado? ¿Qué beneficios sociales ha traído a las comunidades marginadas, tanto municipios y población en general, al ver que no baja la luz? Quienes se han beneficiado de este esquema, que hoy está vigente por la reforma de 2013, en mayor proporción son las empresas. Las empresas, hay 4 grupos empresariales muy importantes en el país: Iberdrola, Savi, Naturgy, y Mitsui y Enel. En estas 5 empresas que acabo de nombrar, prácticamente se va el 60% de la energía privada. Es necesario, de verdad, a la luz de esta reforma que se hizo a la ley de la industria eléctrica hace un año, en febrero del año pasado, el reformar artículos de la Constitución para poder evitar los abusos. Hoy por hoy, en mi calidad de académico, me diría: oye, Miguel, ¿puedes dejarlo tal cual? La respuesta es sí, déjalo tal cual. Modifica la ley reglamentaria. Ve los puntos, porque como decía en el punto de los transitorios, me preocupa a mí mucho que cuando entren los 9 transitorios, los 21 se desbordan. Y los 21 transitorios no son temporales, son permanentes. Entonces vamos a ver una contradicción fuerte. Y para mí, ese sentido sería un apagón de carácter jurídico. Yo creo que no es necesario hacer una reforma constitucional. Podemos ajustar si hay voluntad, pero si el gobierno de manera arbitraria quiere que quiebren ciertos negocios, quitándoles condiciones de costo o precios pactados y de cantidad de megawatt a suministrar, pues eso evidentemente no va a funcionar. Se va a defender y lo haría cualquiera que estuviera en esa posición. ¿Tiene capacidad la Comisión Federal de Electricidad para producir, para darle electricidad a los mexicanos después de la reforma constitucional? CFE está en condiciones de generar la mayor parte de la energía eléctrica del país, pero necesita a los privados, porque se construyó durante más de 30 años
un esquema sistemático para que los privados tuvieran una presencia en México. Se les dio todos los elementos posibles. CFE podemos decir, dependiendo obviamente de la demanda máxima, de la demanda intermedia, de la demanda mínima que se vaya a tener el sector, pero tiene la capacidad para poderle proporcionar la energía eléctrica en su mayor proporción. Estoy hablando del 80%. Sin embargo, estamos haciendo inversiones. Son 33 proyectos los que están desarrollando con más de 9,000 millones de dólares de inversión, más de 9,000 megawatts de capacidad instalada, porque estamos conscientes que desde los 90, desde los 80 se dijo, dejen a CFE, déjenlo, no inviertan, denle el mínimo mantenimiento. Obviamente la empresa se fue deteriorando definitivamente. ¿Usted no cree que esta realidad, esta distorsión, en el tema de que hay poco pago por el porteo, no hay pago por el respaldo, no hay pago de algunas cosas por ahí, se debería terminar de alguna manera? No sé, la ley secundaria, pero luego vienen los amparos, pero de alguna manera. Me gustaría saber si ustedes están dispuestos a que esa parte se termine. La respuesta directa a nuestro presidente de la Jucopo, sí, estas distorsiones se dieron porque al inicio el porteo estampilla se estipuló para promover las energías renovables. Hoy que han bajado los precios de las inversiones de energías renovables, pues quizás está desactualizado, claro que hay que cambiarlos. Y el pago de capacidad, yo estoy de acuerdo en que se haga. Lo que no creo que deba de hacerse es un cambio constitucional para eso. Esa es la gran diferencia. Una cosa es modificar estos dos y otra cosa es volver a un monopolio estatal. No es cierto, es falso totalmente que el porteo de estampillas se construyó para promover las energías renovables. En ningún lado, en ninguna regulación, existe un comentario al respecto. Sí les puedo decir que fue un engaño, porque yo tengo los documentos, donde la CRE del 2010 construye por iniciativa propia una nueva metodología para el transporte. Ya existía una que era la 146 del 2001, era la última metodología que existía para el transporte y ellos construyen una nueva. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.